Gracias por continuar con nosotros. Tal y como habíamos anunciado, contamos con la presencia de un gran amigo, ex ministro de Medio Ambiente, ex senador de la República por la provincia de Puerto Plata, un hombre de ideales claros, de los más preparados de la República Dominicana y el continente latinoamericano, presidente del Partido Alianza por la Democracia, el doctor Maximiliano Puig, pero le gusta que le digan Max Puig. Un placer, doctor, tenerlo aquí. Bienvenido. Mucho gusto, doctor. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras varias filas. Buenos días, David, y saludos a todas las personas que nos miran y nos escuchan. No es que me gusta que me digan Max, es que desde que nací, mis padres, a pesar de que mi nombre es Maximiliano, sí, pues me llamaron Max. Y así se quedó. Yo su nombre artístico. Exacto, ese es mi nombre artístico. Así es. Mira, destacar que el doctor también fue ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Y creo que una de las mejores gestiones que se han hecho en el ministerio es cuando el doctor defendió los derechos laborales. Nosotros le dimos seguimiento porque nos dedicamos al ejercicio del derecho laboral también. Es un amplio currículo. Lo que pasa es que si nos ponemos a detallar todo el amplio currículum del doctor Max Puig, no vamos a terminar. Doctor, la Cámara de Diputados ha dado un plazo, la comisión que estudia el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, se sigue hablando muchísimo de esto, siguen los debates. ¿Cómo califica usted esa decisión de ampliar el plazo de discusión del proyecto de ley de partidos a 30 días más en la Cámara de Diputados? Sí. Bueno, yo comenzaré diciendo que la falta de fe quita las ganas de rezar. Si no quieren ley de partidos, pues entonces bloquean la ley de partidos. Este tema de la ley de partidos, como el de la reforma de la ley general electoral, están pendientes desde el siglo pasado. La ley electoral es del año 1997 y por mandato de la Constitución del 26 de enero del año 2010, esa ley de elecciones debe ser modificada. Hace 8 años que la Constitución mandó a su modificación, eso no se ha hecho. Y la ley de partidos, su primer anteproyecto fue elaborado en la antigua Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, la COPRIME, en el año 1999. Desde hace 5 o 6 años, la Junta Central Electoral, al inicio de cada legislatura, presenta anteproyectos de reforma de la Ley General de Elecciones y de la Ley de Partidos, proyectos elaborados con la asesoría del Departamento de Fortalecimiento Democrático de la Organización de Estados Americanos. Y con todo eso no hay reforma, no hay. ¿Y por qué? Porque el partido político dominante, el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, que controla de manera absoluta las cámaras legislativas desde el año 2006, no está interesado en que haya un sistema electoral más justo y democrático y más equitativo, y por eso ha bloqueado la ley. Ahora ese bloqueo se manifiesta de la manera siguiente. Primero, el gobierno, el partido dominante, ha obstaculizado la discusión de la ley de elecciones y se ha concentrado en la ley electoral, y dentro de la ley electoral se ha concentrado en el tema del procedimiento de elección de los candidatos de parte de los partidos. Y se ha empeñado en imponer contra viento y marea el procedimiento de las primarias abiertas obligatorias, lo que se llama en Argentina el paso. Existen varios países, pero el ejemplo más conocido es el de Argentina, mediante el cual se produce prácticamente una elección anticipada. Es decir, los partidos son llamados, todos los electores son llamados a votar para seleccionar los candidatos de los partidos libremente. Cada uno puede votar por cualquier partido. El gobierno se ha empeñado en eso, ha tenido muchas dificultades porque ha habido mucha oposición, no solamente de parte de prácticamente de todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Revolucionario Dominicano. Todos los partidos políticos prácticamente se han opuesto a ese sistema electoral. Y incluyendo el partido oficial. Bueno, el partido oficial no ha podido pronunciarse. Ellos no han podido tomar una posición. El comité político no pudo decidir al respecto. Y el conjunto de fuerzas sociales, el empresariado, las organizaciones cívicas, las fundaciones, las iglesias, los medios de comunicación prácticamente han rechazado al unísono esa propuesta de primarias abiertas.
El gobierno, sin embargo, ha insistido y ha tenido serios contratiempos en los últimos días. Yo diría que, para decirlo con nombres y apellidos, el danilismo ha tenido muchos fracasos políticos en los últimos días con relación al tema de la imposición de las primarias abiertas. ¿Por qué digo esto? Porque primero el gobierno proclamó que tenían asegurados los votos necesarios para aprobar la ley de partidos tal y como la formuló, como formuló el proyecto el Senado de la República. Un proyecto malísimo, un desastre, es decir, un disparate, está lleno de entuertos. Pero al gobierno no le importaba o no le importa que tenga muchos errores, lo que quiere es meter las primarias abiertas. Y decía que tenía los votos, pues resulta que a la hora de la hora no aparecieron los votos. Y entonces, cuando se va al hemiciclo, hay un boicot. ¿Quién se retira? Se retiran los diputados danilistas. Una cosa sorprendente, porque generalmente el ausentismo en las cámaras es un arma de los débiles. Son los partidos que están en minoría, que frente a la aprobación inminente de un proyecto que no les conviene, se retiran para romper el quórum. Aquí fue el partido, son los diputados, los legisladores del gobierno los que se retiran. Es decir, una cosa rarísima. Da una percepción entonces de que fueron avasallados ahí. Sí, de que estaban perdidos. Pero entonces luego hay una serie de incidentes y se decide que el tema vaya a la comisión, a una comisión especial de la Cámara de Diputados. ¿Y qué sucede? Que de nuevo se retiran, de nuevo boicotean. ¿A qué se está jugando con eso, bueno, doctor? No, porque a la imposición, pero como no tenían los medios, no tenían la mayoría, que cuando vieron que iba a ser derrotada la oposición, decidieron no participar. Y ahí es donde surge una carta del presidente de la República, donde el presidente hace un supuesto llamado a la concertación, pero en realidad lo que hace es una propuesta inconstitucional, porque ya ese proyecto de ley ya había sido aprobado, mal aprobado, pero aprobado por el Senado, y el presidente de la República plantea una comisión bicameral. Eso no está permitido, porque cuando ya una Cámara se pronunció, ya no se puede crear una comisión Además, bicameral. una intromisión en cuanto a las atribuciones de los poderes. Además, el presidente no tiene que meterse en eso. El presidente solamente tiene dos facultades en materia de leyes. Tiene la iniciativa de ley, puede proponer leyes, pero también tiene la posibilidad de observar la ley. Pero cuando la ley se está discutiendo, el presidente no tiene derecho, el Poder Ejecutivo no tiene derecho a inmiscuirse. Pero se metió, planteó que se creara la comisión bicameral. No funcionó tampoco la comisión bicameral. Entonces se aprobó que el caso se acordó que el caso se siguiera conociendo en la comisión especial de la Cámara de Diputados y se invitara con voz, pero sin voto, a los senadores. Pero tampoco eso ha funcionado, porque el presidente del Senado convocó al presidente de la Cámara y a los voceros a una supuesta comisión, que no es ninguna comisión, porque eso no tiene ninguna validez legal. Es decir, y se están reuniendo supuestamente para llegar a un consenso. Es una diputada, la diputada Gloria Reyes, calificó esa comisión como una supracomisión ilegal. Y tiene razón, es verdad. Entonces, claro, como han pintado en la pared a la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene que conocer el caso, y como no tiene ningún resultado porque no está haciendo nada y no se está reuniendo, ellos han tenido ahora que pedir una posposición en el plazo que ellos tienen para rendir un informe. Entonces resulta que esa comisión, que es legal, no ha podido trabajar, y la otra comisión, que no es legal, que no está sujeta a ningún reglamento, porque no existe ningún reglamento, esos son los que están conversando. ¿Y de qué están conversando? Están conversando sobre todo del tema de las primarias. Y hay una discusión. Yo justamente traje este folleto. Estamos viendo ahí la propuesta de la oposición. Estas son las propuestas de la oposición. ¿Qué plantea la oposición? Para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático. ¿Qué proyecto de ley quiere la oposición que se apruebe? Justamente, aquí están, y hubiésemos podido escribir 500 páginas, pero preferimos redactar un texto claro, un texto que no se prestara a confusión, y aquí nosotros hacemos un conjunto de observaciones de reformas a la ley electoral y de reformas a la ley de partidos, y están sintetizadas. Esto lo discutimos durante más de 8 meses y lo publicamos en el mes de enero.
todo lo que están defendiendo los diputados, los legisladores de la oposición, sean del partido que sean, es lo que está contenido aquí. Y así que ha coincidido la oposición en este. Están, todo lo que están diciendo, no importa si son del partido del PRM, del Partido Reformista, de Alianza País, del Frente Amplio, no importa, en esta materia. ¿Y los partidos del bloque progresista qué han dicho? Pues son, mire, aunque están en el gobierno, sí, pero son, sobre estos temas se han pronunciado de manera coincidente prácticamente con todos estos temas. Es decir, incluso una federación de partidos ha emitido unas consideraciones muy similares a esta. Ahora, sobre el tema de las elecciones, del método de elección de las candidaturas, en la página 21 de este folleto publicado en el mes de enero, y qué es lo que está sirviendo de pauta al comportamiento legislativo de esos diputados y senadores, dice así: método de elección de candidaturas, elecciones primarias, sobre la escogencia de candidaturas. Cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidaturas internas a cargo de elección popular, de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo a la ley. Las primarias o cualquier método escogido por los partidos deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes, con el padrón de cada partido y ser supervisadas y con apoyo logístico de la Junta Central Electoral, y deberán tener lugar en la etapa final del periodo de precampaña proclamado por la Junta Central Electoral. Así es como se hace ahora. Es decir, la Junta Central Electoral supervisa las convenciones, la elección. Exacto. Hay algunos que dicen que las debe organizar. Nosotros decimos que las debe supervisar, porque los partidos son entidades, o sea, que tienen vida propia. Personería jurídica. Y está bien que haya reglas y haya supervisión, pero que cada partido organice su evento. Pero lo importante de esto es que dice que los partidos que escojan, que opten por el método de las primarias, deben hacer esas primarias con el padrón de cada partido. Es decir, que la posición de los partidos de la oposición es que se hagan primarias cerradas, no con el padrón de la Junta Central Electoral. Esa es la posición de los partidos de la oposición. En definitiva, doctor Max Puy, ustedes como partidos de oposición confían en que se va a ir a un proceso electoral en mayo del 2020 con un nuevo régimen electoral y una nueva ley de partidos y agrupaciones políticas. Es que nosotros o iremos de nuevo a un matadero electoral. No, es que nosotros estamos insistiendo en todos estos temas, y no solamente en el tema de las primarias, sino que nosotros estamos planteando en cómo establecer reglas que permitan unas elecciones justas, democráticas y realmente equitativas. Y vamos a seguir insistiendo en eso. A ese propósito, yo quisiera recordar unas declaraciones que hizo don Roberto Rosario Márquez, el anterior presidente de la Junta Central Electoral, en febrero del año 2015. Es más, fueron publicadas en todos los diarios el 7 de febrero del año 2015, las declaraciones de Roberto Rosario. Fue en ocasión de la presentación de los anteproyectos de ley electoral y de ley de partidos de parte de la Junta. Él ya los habían presentado 4 o 5 veces. Entonces, al presentarlos de nuevo, Roberto Rosario dijo que si no se aprobaban la ley de partidos y esas reformas a la ley electoral, no habría elecciones libres y democráticas en la República Dominicana en el año 2016. Imagínese usted, ya pasaron esas. No, yo creo que él tuvo razón. Yo muchas veces estuve en desacuerdo con don Roberto Rosario Márquez, pero en eso que él dijo, ¿sabe? Yo estuve de acuerdo y sigo estando de acuerdo. Él tuvo razón. No se aprobaron las leyes y no hubo elecciones libres, justas y democráticas en la República Dominicana. Entonces hay que aprobarlas ahora para que no vayamos, no al mismo desastre, sino a un desastre todavía peor. Vamos a pedirle su anuencia, doctor, para ir a una breve pausa y continuamos con estos temas después de la pausa. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Inafino Televisión a otro nivel. Tecnología 4K.
Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. Para mí el patronal ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en esta interesante conversación con el doctor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia. El hombre ha encendido la pista, las redes sociales están encendidas, doctor, la gente opinando, comentando. Las últimas mediciones que se han hecho detallan, dan a conocer, revelan que un amplio porcentaje de la población rechazaría una nueva reelección o un nuevo intento reeleccionista por parte del danilismo. Y no sabemos qué se persigue con esto, doctor. Usted como un experto en la materia, conocedor de amplio espectro del ámbito político, ¿cómo ve estos últimos resultados? Y si usted entiende que se estaría forzando el mingo en el Congreso Nacional, como se dice, para una nueva intentona reeleccionista. Sí. Yo creo que sí, que el presidente de la República está empeñado en reelegirse, y yo pienso que todos estos incidentes en torno a la ley de partidos giran en torno a ese propósito. El presidente de la República entiende, y es una opinión, que si él se impone con relación a este tema, no le será difícil entonces imponerse con relación a modificar la Constitución. Además, todo lo que nosotros estamos, una cosa es lo que se ve en los periódicos y otra cosa es el accionar político de todos los días sobre el terreno en todas las provincias, y nosotros lo que estamos recibiendo en la Alianza por la Democracia como información de terreno es que los partidarios del presidente de la República están ejerciendo muchas presiones, y no es propiciando una elección libre dentro del partido dominante, insistiendo en que el presidente de la República está muy decidido a imponer la reelección y que están trabajando en ese sentido. Entonces, por eso es que todo lo que está pasando en el Congreso y todas esas peripecias, nosotros las analizamos en función de ese propósito reeleccionista del presidente Danilo Medina. ¿Cuenta el presidente real y efectivamente? Porque vemos encuestas que dicen que todavía está por el 60 y pico %. ¿Cuenta realmente el presidente con el apoyo del pueblo popular y de los sectores fácticos para imponer una nueva reelección presidencial a su modo de ver? Bueno, en primer lugar, sí, yo vi en los diarios de hoy, en varios diarios de hoy, incluso en Primera Plana, se publica una encuesta. Yo en realidad no puedo pronunciarme al respecto porque yo no conozco esa empresa. En la mayor parte de los países democráticos, la publicación de resultados de encuestas está regulada. Es decir, es igual que el control de calidad de un producto. Es decir, para usted vender salchichas, usted necesita un registro sanitario de que la salchicha está en buen estado. Para usted vender
tomates, para usted vender lo que sea. O sea, usted necesita demostrar que su producto es bueno. Entonces, unas encuestas, es decir, los resultados de unas encuestas es un producto. Entonces, el consumidor, el lector, ¿verdad? El ciudadano, debe estar seguro de que quien suministra ese producto tiene las capacidades o las cualidades correspondientes. Para usted curar, usted necesita estudiar para usted curar a una persona tiene que estudiar medicina y recibir un S4. Pero con esto de las encuestas salen unas encuestas que uno no sabe quién las hizo. Yo en realidad no sé quiénes son los que hicieron esa encuesta, pero no sé tampoco quién mandó eso a los periódicos. ¿Quién mandó eso a los periódicos? ¿Por qué mandó eso? Entonces yo esa encuesta no la puedo comentar. O sea, déjeme hacerle esta pregunta. El Danilo Medina que usted vio 2012-2016 sí, y el Danilo Medina actual, con la aceptación que tenía por lo que había hecho de gobierno y lo que usted ha visto en el devenir de su mandato ahora, a su modo de ver, ¿todavía cuenta con el apoyo popular para tener esa valoración tan alta como lo muestran algunas encuestas? ¿O es un Danilo Medina que va en declive ante la sociedad? Sí, está en picado. Y él está en este momento sufriendo una caída estrepitosa. Y tiene que ver con la diferencia radical que hay entre sus dos mandatos. El periodo 2012-2016, el presidente Medina se benefició de una larga luna de miel. En el sentido de que había una oposición que casi no se oponía a él. Y que se pasó esos 4 años atacando al presidente anterior, a su predecesor. Y en ese sentido, cuando él estaba preparando su reelección, pero nadie se daba cuenta. Cuando a último minuto él, volteó sus cartas y las presentó, ya era demasiado tarde, ya él tenía todo arreglado, reunió su partido en Juan Dolio, el comité político decidió que los diputados iban a modificar la Constitución, y eso lo resolvieron en 3 semanas. Con las leyes estas tenemos 20 años, pero eso lo resolvieron ellos en 3 semanas. O sea, pero en ese sentido, al final, bueno, fue casi él ejerció un factor sorpresa. Claro, hubo mucha gente que se quiso dejar sorprender, pero ahora, en este caso es distinto, porque desde antes de las elecciones del 2016, el grueso de la oposición, prácticamente toda la oposición, denunció que las elecciones se iban a dar en condiciones irregulares. Y advirtió, y nosotros nos reunimos con la Comisión de Observadores de la OEA, con el expresidente Pastrana de Colombia, le dijimos lo que iba a pasar, y todo lo que le dijimos a la OEA sucedió, y desde el primer día nosotros denunciamos esas elecciones como irregulares. La oposición nunca ha reconocido esas elecciones como legítimas. Ahora están diciendo que las elecciones de Venezuela no son legítimas, las de aquí no fueron legítimas, las de Honduras no fueron legítimas. Entonces, desde que comenzó este segundo mandato del presidente Medina, desde el primer día se le han estado exigiendo que rinda cuenta sobre sus comportamientos, y estos han sido los años del destape de la corrupción, no los años de la corrupción, sino los años en que se ha hecho más que evidente la corrupción con muchísimos casos. Entonces, en ese sentido, durante 4 años el presidente Medina pudo mantener un nivel de aceptación, diríamos, relativamente alto, desde hace 2 años no se puede hablar de eso. Es decir, al contrario. Es decir, yo creo que el presidente Medina se ha estado deslizando a una velocidad vertiginosa por la cuesta del desprestigio. El derricadero, como dicen. Sí. Doctor, a propósito de corrupción, frente a los últimos casos, la actuación del Ministerio Público. Ayer se manifestaron residentes de los 3 Brazos, exigiendo que le devuelvan su dinero, los 80 millones de pesos, o los títulos que aparezcan. Y el caso de la ONSA, que Argenis Contreras ha estado haciendo una serie de revelaciones, en exclusiva al periodista Salvador Holguín. A pocos días de que se vence el plazo de que el Ministerio Público presente acusación formal en torno a los implicados en el escándalo Odebrecht y otros tantos casos más de corrupción que han estallado en el presente gobierno, ¿cuál va a ser la decisión final, el desenlace final, de acuerdo a su óptica? Bueno, nosotros hemos visto, es cierto que voy a comparar países de niveles de institucionalidad distintas, pero hay que ver lo que está pasando, lo que ha pasado en España, y compararlo con lo de la República Dominicana. La corrupción en España hizo que cayera el gobierno
de Rajoy, y el partido que tiene, que ha ganado las elecciones en los últimos procesos electorales en España, el Partido Popular, tuvo que abandonar el gobierno, y ha abandonado el gobierno en medio del mayor desprestigio, en medio de la mayor vergüenza, porque un juez dictaminó que el Partido Popular era una organización para delinquir. Eso falló el juez. Es decir, que ese partido político que había ganado las elecciones era una asociación de malhechores en el lenguaje jurídico dominicano. Y cuando un juez dice que el partido de gobierno es una asociación de malhechores, pues eso tiene consecuencias, y el partido, en ese caso, tiene que dejar el gobierno, y lo tuvo que dejar en España. Pues yo creo que eso va a pasar en la República Dominicana. No va a pasar como en España, porque aquí no tenemos la fortaleza institucional que tenemos en España, pero al final es un régimen totalmente corrompido, un gobierno totalmente podrido. En muchos de esos casos que acabas de señalar, Vargas Vila, es decir, en muchos casos han estado teñidos de sangre. En el caso del la UISOE hubo sangre, en el caso del CEA, con las tierras del CEA en San Pedro hubo sangre, en el caso de la ONSA hubo sangre, y aunque no haya habido sangre, señores, lo que ha habido es una podredumbre sin límites. Y el caso que mencionas, el caso de Corde con los 3 brazos, realmente eso lo que ha sido es una estafa mayúscula. Eso es una estafa mayúscula. Corrupción por doquier. Una corrupción por doquier. Entonces, eso tiene consecuencias. Es decir, no es verdad que un sistema político, es decir, fundamentado en la corrupción, sea sostenible. Eso a la corta o a la larga cae, y yo creo que se va a caer más a la corta que a la larga. Mire, casi ya terminando, no quería dejar de hacer esta pregunta. El partido Alianza por la Democracia, de caras a las elecciones de 2020, ¿cómo van los trabajos políticos? ¿Qué está haciendo el partido? ¿Cómo se está proyectando? Nosotros estamos trabajando en varias direcciones con relación a las elecciones. Lo primero, estamos haciendo causa común con el conjunto de la oposición para la creación de condiciones para la realización de elecciones libres, justas y equitativas y democráticas. Lo primero, porque si no hay condiciones, mal podríamos nosotros participar ¿verdad?, de manera adecuada en esas elecciones. Lo primero, crear esas condiciones. Pero al mismo tiempo que estamos trabajando para la creación de esas condiciones, pues estamos fortaleciendo la Alianza por la Democracia. ¿De qué manera? Ahora estamos preparando nuestro 4º Congreso. Eso nos ha permitido hacer toda una reevaluación de nuestros organismos de dirección. En todo el país se están reorganizando los equipos de dirección del APD. Y sobre todo, nosotros le ponemos mucha atención a los aspectos, a las propuestas políticas, a los aspectos programáticos. El APD es un partido que se pronuncia sobre los más diversos temas. Nosotros sabemos que eso no pasa con la mayoría de los partidos, pero nosotros estamos empeñados. Nosotros tenemos una posición sobre el tema ambiental. Casi ningún partido se pronuncia sobre eso. Ahora, nosotros sí. Y explicamos por qué. Nosotros tenemos una posición muy clara sobre el tema de los derechos humanos y explicamos por qué estamos en contra de todas las formas de discriminación. Nosotros tenemos criterios muy claros acerca del tema de la seguridad social y cómo hay que modificar el sistema de seguridad social. Nosotros tenemos propuestas muy claras acerca de toda la reconstrucción del sistema de salud. Y eso independientemente de que los otros partidos opinen o no opinen. A nosotros no nos da igual que tal partido o tal otro digan lo que quieran. Es más, queremos que todos digan. Ahora, nosotros sí estamos insistiendo. Nosotros somos en ese sentido un partido propositivo. Nosotros tenemos propuestas para modificar, para transformar los diferentes aspectos de la vida nacional. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle su disposición de aceptar nuestra invitación. Siempre es un placer, un honor tenerlo aquí en Frías y Calientes y desearle los mejores éxitos. Gracias. Esperamos tenerlo próximamente por acá. Gracias por estar con nosotros. Gracias al doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia. Me voy al corte. Gracias por este obsequio, este detalle. Voy a seguir enriqueciendo mis conocimientos para poder debatir esto del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Lo comparto con mi compañero, el doctor David Brenx. Gracias, doctor Max Puig. Vamos al corte. Al regreso, mi colega Joan Leiva Mejía con su segmento Actualidad Política en Caliente.